Bienvenidos. Es un placer tenerlos hoy con nosotros. Vamos a hablar sobre los 3 errores más comunes que cometen los inversionistas al momento de comprar una propiedad de inversión en la Florida y cómo con orientación profesional estos errores se pueden evitar. También al final vamos a tener una invitación muy especial que les va a ayudar a resolver las dudas más importantes que tengan. Soy Jimena Alzate, asesor inmobiliario en la Florida, y con nosotros se encuentra Ricardo Terán, cofundador y director de negocios de Folio Title and Escrow, una compañía que ofrece el servicio de estudio de títulos y sirve como agente de cierre de transacciones inmobiliarias en la Florida y de manera virtual en todo el mundo. Folio Title aprovecha los últimos avances en tecnología para prestar un servicio excelente a sus clientes de manera rápida, segura y, lo más importante, sin estrés. Así que bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación. Siempre me encanta acompañar estos esfuerzos para invitar a personas a venir a invertir a Estados Unidos y crecer su patrimonio. Gracias. Ricardo, gracias. Tú y yo llevamos trabajando muchísimos años con inversionistas y encontramos que la mayoría de los errores que se cometen al momento de comprar una propiedad de inversión son realmente por falta de conocimiento y de orientación. Háblanos, por favor, de manera general, cuáles son esos aspectos o qué es lo que deben tener en cuenta nuestros queridos inversionistas antes de comprar una propiedad. Gracias, Jimena. Bueno, a mí siempre me gusta pensar en un marco lógico, ¿verdad? De cómo tenemos que alinear las expectativas con los inversionistas que vienen de diferentes países, que tienen diferentes leyes o diferentes costumbres, y cómo podemos llevarlos de la mano para que entiendan bien cómo es que acá en la Florida se hacen las inversiones. Por eso es tan importante que no tengan miedo de hacer consultas con profesionales en la industria, como puede ser un asesor inmobiliario como tú, contadores, abogados. Esas consultas iniciales, además de que le permiten a uno entender mejor el proceso, evita errores que se pueden volver muy costosos financieramente en el futuro si uno se estructura de la forma equivocada. Lo otro es entender los tiempos que se requieren. Acá en Estados Unidos, estas inversiones se marcan con unos contratos, con unos tiempos delimitados muy estrictos, eh, donde hay responsabilidades compartidas entre los compradores y los vendedores, y si se siguen las reglas, pues las transacciones fluyen muy bien. Pero sí hay que entender cuáles son esas obligaciones contractuales para que uno pueda quedarse tranquilo, pues, y pueda saber que va a poder ejecutar. Ahora, en cuanto a los errores más comunes que en realidad son evitables, yo usualmente marco la conversación pensando en 3 aspectos. Primero, el aspecto legal. Segundo, el aspecto fiscal o de impuestos. Y tercero, el aspecto hereditario, ¿verdad? Y sobre esos 3 aspectos, pues, podemos ampliar el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Para los que están en este momento acompañándonos, si tienen preguntas, los invito. Hay un espaciecito de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir sus preguntas y nosotros trataremos de resolverlas en el tiempo que tenemos este webinar, o si no, los contactaremos más adelante. En el aspecto, en la parte legal, Ricardo, uno de los errores más comunes que encontramos es el que compran una propiedad de inversión a título personal. Por favor, explícanos por qué es un error y qué implicaciones trae para este inversionista. Uno de los principios básicos, ¿verdad?, de las inversiones es que cuando uno hace un negocio, en este caso una inversión, uno quiere separar sus bienes personales de los bienes del negocio. Si hay algún tipo de problema legal, algún tipo de demanda civil que se venga sobre la propiedad o a causa de algo que pase en la propiedad,
uno quiere que sus activos familiares no estén expuestos a los resultados de un juicio o algo así. Entonces, poner una capa de protección legal enfrente de esos activos es muy básico. Por ejemplo, aquí hay diferentes formas de organización legal y fiscal, ¿verdad? Que podemos hablar un poco. Están las famosas LLCs, que son sociedades de responsabilidad limitada, limitadas al capital accionario. Tenés corporaciones, que ya son un nivel de organización legal parecido desde el punto de vista de protección legal, pero más robusto desde el punto de vista de protección fiscal. Por supuesto, un principio de la mayoría de los países con regímenes fiscales progresivos, donde vos vas pagando más impuestos según tus ingresos. Eh, los impuestos a nivel personal usualmente son menor que los niveles de impuesto empresarial. Aún con eso, una vez que te organizas como empresas, tenés otros beneficios contables y fiscales, como la deducción de gastos, etcétera. Entonces, a nivel legal, esa organización provee una protección mayor que si estuviera solo a nivel individual. Ahora, a nivel fiscal, los Estados Unidos es un país muy bondadoso, es un país que genera mucha riqueza cuando se hace bien, pero también es un país sumamente ordenado, estricto y complejo para la navegación de los impuestos. Hay impuestos a varios niveles, hay impuestos a niveles municipales sobre la propiedad, hay impuestos a nivel estatal, como puede ser los impuestos de transferencia, y hay impuestos a nivel federal o nacional. Y dependiendo de la organización que se escoja, así va a depender y marcarse el nivel de impuestos, el nivel de responsabilidad fiscal sobre el inversionista. Por eso es la importancia de ir acompañado de un buen contador y de un buen abogado y compañía de títulos que los pueda guiar en el proceso. Ricardo, para aclarar un poquito, de manera sencilla, por supuesto, tú no eres contador, yo tampoco lo soy, pero a nivel general, para esa persona que va a comprar por primera vez una propiedad aquí en Estados Unidos y que es un inversionista, ¿cuáles son los impuestos que va a recibir o que va a tener que responder cuando se compra una propiedad? ¿Cuáles son esos principales impuestos? Es una excelente pregunta porque creo que diste en el clavo que tenemos que entender en el tiempo cuáles son las Ujú. responsabilidades. Y cuando vos compras, la responsabilidad más obvia es la responsabilidad del pago de impuestos municipales a la propiedad. Toda persona que es dueño de propiedad prácticamente en todos los países del mundo tiene alguna responsabilidad municipal en sus impuestos, ¿verdad? Diferentes países lo nombran diferentes cosas. Aquí van a escuchar del property tax, ¿verdad? El property tax se compone de dos diferentes partes, los impuestos que se relacionan al valor de la propiedad y otros impuestos que no se relacionan al valor de la propiedad, como pueden ser servicios de los bomberos, servicios de recoger basura. Esos son fijos y se pagan anualmente. La factura, por lo menos en la Florida, sale en noviembre. La factura de los impuestos sale en noviembre y pagas la factura del año en curso. En noviembre del 2023 vas a pagar los impuestos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Hay algunas variaciones, pero más o menos es así. Esa es la más inmediata. Ahora, también en Estados Unidos hay impuesto a la renta. Si vos te organizás como una empresa, como una entidad legal, vos tenés la obligación de hacer reportes de impuestos a nivel federal todos los años, donde vos reportás los ingresos del proyecto, ¿ok? Eh, la Florida tiene la enorme ventaja que no tiene un impuesto de la renta a nivel estatal. Hay estados como Nueva York, New Jersey, Illinois, California, tienen niveles de impuesto a la renta estatal sumamente altos. Por eso es que tanta gente le gusta invertir en la Florida, porque aquí no hay impuesto de la renta. Entonces el único impuesto de la renta es el federal. Y un buen contador que pueda navegar esos impuestos es crucial para ayudarle
a optimizar ese impuesto. Es decir, nadie quiere pagar más impuestos de lo que realmente debe y la ley conlleva muchos beneficios fiscales para promover al inversionista. ¿Ok? Entonces, esa declaración anual es importante mantenerla en las proyecciones. eh, a nivel contable, los que saben más, un poco más de contabilidad, saben de que hay muchas deducciones que uno puede tomar en sus impuestos permitidos por la ley, como puede ser una depreciación, que a nivel contable te va bajando las ganancias, ¿ok? Pero te va subiendo los flujos. Entonces, dependiendo del nivel de interés del inversionista, lo vamos guiando en entender esas proyecciones y ese acompañamiento del contador contigo y con nosotros, creo que les permite dar una visión integral de lo que pueden esperar. Excelente. Y ahora vamos a hablar algo que ninguno de nosotros le gusta hablar. Y vamos a hablar del aspecto sucesorial. Lastimosamente es algo que con la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta que es algo importante que hay que tener claro, definido, estructurado antes de hacer la compra de esa propiedad. Porque lo hemos visto con muchas familias que después de muchos años de trabajo y después de haber creado un patrimonio importante aquí en Estados Unidos, por no haber contemplado el tema sucesorial en el momento de la compra, pierden el patrimonio o dejan de ganar muchísimo dinero por eso. Así que Gracias. cuéntanos en esa parte cómo debemos estar alertas o debe estar alerta el inversionista respecto al tema sucesorial. Definitivamente que en muchas culturas, y creo que la cultura latinoamericana se caracteriza por esto, hablar de la muerte es un tema muy sensitivo, la gente no le gusta hablar de los temas de herencia, especialmente en familias empresariales, ¿verdad? Donde la empresa, el emprendimiento familiar ha sido una parte importante de la generación de riqueza de la familia, pero incluso en familias trabajadoras, ¿verdad? Donde se ha construido un patrimonio a través de mucho sacrificio, mucho ahorro. Hablar de la muerte no es un tema muy bonito. Eh, un chiste medio feo es decir, le digo a la gente que si vos morís y tenés inversiones en Estados Unidos, es sumamente caro morirse. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, uno de los impuestos más exigentes es el impuesto de la herencia. Los Estados Unidos cobra un impuesto a cualquier persona que tenga activos en el país, ¿ok? O cualquier nacional que tiene activos en el mundo. Si vos sos americano, vos pagás impuestos globales. Si sos extranjero y tenés una inversión en Estados Unidos, pagas impuestos sobre el patrimonio de lo que tenés en Estados Unidos, sea bienes raíces, sea cuentas bancarias con dinero, certificados de depósito, acciones o bonos. Eh, la, la tasa bueno, hay que entender que parte del diseño de la ley de impuesto de herencia es permitir que un monto de dinero se pueda transferir a la próxima generación libre de impuestos. ¿Ok? Ahí Ok. le damos una excepción, le dan una excepción a esos primeros dineros. Para un americano es 11 millones de dólares por persona, ¿verdad? 11 millones de dólares podés heredar si estás casado y tenés hijos en pareja, son 22 millones de dólares que podés transferir antes de que te cobren impuesto de la herencia. Pero para un extranjero, esa excepción son 60.000 dólares. Entonces, $60,000 es muy bajo. es un monto sumamente bajo si estás invertido en bienes raíces. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre? Digamos que tenés una propiedad que vale 400.000 dólares al momento del fallecimiento. Vos por fallecimiento tenés que pasar usualmente por un proceso de la corte bastante
honoroso que se llama probate. Y ese proceso, el juez hace una determinación legal, quién va a tener el poder sobre los activos y quién va a poder disponer de los activos, ¿verdad? Si hay un testamento, es un poquito más fácil. Si no hay un testamento, es un poquito más complejo, pero más o menos es el mismo proceso. Además, tiene un costo relativamente importante hacer ese proceso, porque es un porcentaje de los activos. Entonces, si vos tenés un apartamento de $400,000 y se fallece la persona, vos vas a pagar impuestos sobre la diferencia entre 400,000 y 60,000 de la excepción, que son 340,000. El impuesto sobre esos 340,000 puede llegar hasta el 40%, incluso a veces más. 40% de 340,000 son más de $120,000 únicamente en impuestos, ¿verdad? Entonces, son montos grandes. Entonces, no preparar, nadie sabe cuándo se va a morir. Eso es un hecho. Y todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Eso también es un hecho. Entonces, si, si no te preparas y no tomas en cuenta ese escenario, pudieras estar dejando atrás, en el caso de un fallecimiento, un problema financiero a tu familia muy grande. Esto no es un incentivo para que no lo hagas, esto es un incentivo para que lo planifiques. Hay diferentes maneras de apalear este tema. Uno de ellos puede ser que si tenés un monto de inversión módico en Estados Unidos, digamos menos de $500,000, quizás podés comprar una póliza de seguro de vida y ese beneficio de la póliza de seguro de vida paga el impuesto a la herencia. Eso puede ser. Pero, por ejemplo, si tenés 75 años y tenés problemas de salud, quizás el asegurador no te va a dar la póliza o te la va a dar sumamente costosa. Entonces, quizás eso no es opción. Otra manera de hacerlo es estructurar empresas, pero el estructurar una empresa en Estados Unidos por sí solo no te evita la responsabilidad de la herencia. ¿Okay? Vos podés ser accionista de una empresa y podés tener más o menos por ciento de las acciones y te van a cobrar sobre el por ciento de las acciones como porcentaje del inmueble. También, y ya depende de cuánto vas a invertir, están las empresas que llaman offshore, que son empresas que se encuentran fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y esa empresa es la que invierte en una empresa americana y la empresa americana es la que compra el bien inmueble. Entonces, si el beneficiario muere, ya no muere con el activo en Estados Unidos, el activo se vuelve las acciones de la empresa offshore. Entonces, en ese escenario no hay un impuesto a la herencia. Estos temas de impuestos son altamente complejos, son muy personales, son muy idiosincráticos para cada situación. De verdad que yo invito, esta es la primera vez que hemos abierto la oportunidad para estas llamadas personalizadas. Después del webinar, los quiero invitar a que tomen la palabra de Jimena y mi invitación para poder guiarlos, ¿verdad? Yo no tengo todas las respuestas, pero tenemos un equipo integral que puede brindarles a ustedes una visión global de cuál es la mejor forma de organizarse para realmente tener el mayor chance de éxito. Gracias, Ricardo, por esa invitación tan especial. Y este es el mensaje con el que queremos terminar este webinar y es el invitarlos. Si usted está pensando hacer una inversión aquí en la Florida, en los Estados Unidos, quiere conservar su patrimonio, quiere diversificar, está pensando en el futuro tener algo o venir a vivir a la Florida, pero por ahora va a ser algo de inversión, tómese el tiempo de primero pensar todos estos aspectos y asesorarse con expertos, no con el vecino, con el amigo, lo que hizo el familiar. Para eso estamos nosotros. Sin ningún costo va a tener usted una asesoría tanto de folio title, de Ricardo, de contador, de abogado, de la parte migratoria. También tenemos con quién hablar la parte migratoria. Y es simplemente escaneando ese código que ven en pantalla. Los invito a que lo escaneen o que me envíen un mensaje por WhatsApp
o por email, que ustedes tienen toda nuestra información, para que se reúnan 15 minutos con nosotros de manera gratuita, entender, plantear cuál es la idea o el proyecto que tienen ustedes de inversión aquí, y en esos 15 minutos nosotros podremos orientarlos en cuál puede ser la mejor manera. Y de ahí en adelante ya seguir el paso a paso para poder comprar de manera exitosa esa propiedad de inversión que usted quiere aquí en la Florida. Me gustaría enseñar, Jimena, lo que cuando Por favor. escaneen el código QR, esto es lo que van a ver, es una página de bienvenida agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Aquí les tenemos un regalito donde le hemos creado unos videos muy cortos que le habla, por ejemplo, de la función de la empresa de título y fideicomiso como Efolio, cómo funciona el proceso y cuáles son los hitos claves y las fechas principales de las etapas diferentes del proceso para la compra, algunas preguntas frecuentes que tal vez ustedes tienen pensado, y acá tienen cómo calendarizar la cita gratis que le estamos dando. Por ejemplo, si quieren hablar con nosotros el lunes a las 10 de la mañana, le hacen clic acá, ponen su nombre, apellido y su email y le va a llegar la confirmación de la cita. Y para los que están interesados en recibir más información periódica sobre inversiones en la Florida, pueden llenar el formulario con su nombre, apellido, teléfono o WhatsApp y su correo electrónico. Y si ustedes son agentes de real estate o compradores o inversionistas, y cuando ponen enviar, ya les vamos a estar mandando periódicamente información. Quiero agradecer muchísimo, Jimena, esta invitación de tu parte y que nos dejes aportar un poco al crecimiento de estos inversionistas. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti. Y bueno, gracias a ustedes por habernos dedicado esta media horita, la horita normal, para tener una información tan importante que sabemos que es de valor para ustedes. Los invitamos a que nos contacten y los esperamos en el próximo webinar. Gracias.